Ahora se oye, ¿no? Bueno, primero, buenas tardes o buenas noches, según cada cual lo vea, ¿no? Bienvenidos a otro acto del Ateneo. En este caso, bueno, vamos a disfrutar de la presencia de los dos hermanos Marín Molina, un equipo extraordinario, solo que esta vez Cristóbal va a hacer una presentación minuciosa de su muy querido hermano Pepe, que yo creo que conocemos casi todos, y bueno, no es nuevo para nosotros que Pepe es un auténtico erudito en la historia del arte prieguense, pero sobre todo en el barroco. Y bueno, desde luego es un privilegio contar con un señor que nos va a poder explicar minuciosamente y además con, no sé, con un estilo verdaderamente amable, que no todo es solamente el estilo académico, sino también la amabilidad de la que él hace gala y uso cuando habla. Pues bueno, la figura, sin duda alguna, importantísima de Remigio del Mármol. Y su vinculación, claro está, con el barroco prieguense. No se sabrán que es doctor en Historia del Arte, que ese ha sido el tema de su tesis. Y bueno, en este caso yo estoy rodeado por dos doctores, ¿no? Cristóbal, que como ya sabemos es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, y Pepe, que es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada. Así que bueno, yo creo que ya no voy a hablar nada más, ya le voy a dar paso a Cristóbal y ya después a Pepe, que es realmente el protagonista de hoy. Buenas noches. Bueno, antes de nada, agradecer a todas y todos los presentes su disponibilidad por estar aquí en la presentación de este libro. A José Francisco Marín Molina, el autor del libro Remigio del Mármol y la Escuela Barroca de Priego de Córdoba, lo conozco casualmente desde que éramos pequeños, casi diría desde que nació. Aunque no me temo que ninguno de los dos tenemos muchos recuerdos de ese periodo. Curiosamente, además, los dos tenemos los mismos apellidos y también algunas de las personas presentes en esta sala. Y hablando de casualidades, pues también coincidimos en cursar estudios en el mismo colegio, Santo Tomás de Villanueva o los Agustinos de Granada, donde Pepe, a partir de ahora, pues en esta introducción lo mencionaré con el nombre con el que todos lo conocemos. Durante todo un curso estuvo contemplando en la cafetería de ese instituto, colegio-instituto, un almanaque donde aparecía la fotografía de la Fuente del Rey de Remigio del Mármol, de aquí de Priego de Córdoba, la cual le llamó poderosamente la atención, ya que aunque él nació en Córdoba capital y vivió muchos años en Granada, él pues tiene lazos afectivos y aquí con Priego, y se siente oriundo de esta ciudad. Por cierto, si no conocen la ciudad de Priego de Córdoba, pues no pierdan la ocasión de venir aquí y sobre todo deleitarse con el rico patrimonio artístico y cultural que tiene la ciudad, y además se come bien. El siguiente momento casual de esta historia pues se basa en que nuestra familia tiene aquí una casa aquí en Priego, en la calle Carrera de Álvarez. Topónimo procedente del apellido de que posiblemente el mejor escultor del neoclásico de España, José Álvarez Cubero, también nacido en esta localidad. En el patio de la casa pues hay una fuente con un mascarón por donde sale el agua de la fuente y remite directamente a los mascarones que hay en la Fuente del Rey. Y el vaso donde se recoge el agua pues recuerda la estructura del monumento de Remigio del Mármol, como si de una maqueta a escala de la misma se tratara. Estos azares hicieron que Pepe se interesara por la figura de este artista y que desde muy temprana edad estudiara el arte en general y sobre todo dicho autor en particular. Lo sé de buena tinta porque desde hace muchos años, parte de los que estamos aquí presentes, nos ha hecho partícipes de lo que él iba descubriendo a través de exhaustivas explicaciones. Decía el historiador del arte y ensayista alemán Erwin Panofsky en su libro El significado de las artes visuales,
que el historiador de arte somete su material a un análisis arqueológico racional, a veces tan meticulosamente exacto, exhaustivo y elaborado como cualquier investigación física o astronómica, y que los testimonios de los artistas deben ser descifrados e interpretados como lo que son los mensajes de la naturaleza captados por el observador. Finalmente, los resultados deben ser clasificados y coordinados en un sistema coherente que tenga sentido. Y creo que, sin duda, y no porque sea mi hermano, Pepe se ha esmerado en aplicar en sus investigaciones estos postulados. Alguien podría plantearse qué puede aportar la investigación de un artista, entre comillas, local. Permítanme una breve explicación de la praxis histórica. Los historiadores tenemos ciertas tendencias, según nuestras creencias, a la hora de abordar la historia, y en este caso la historia del arte. Lo hay quienes intentan tener una visión global, desde el inicio del universo hasta la actualidad, relacionándolo todo, desde la aparición de la ameba, seguido de cómo surgió el carbón, la piedra caliza, las distintas extinciones de las especies, pasando por las épocas glaciares y las conquistas de Gengis Khan. Luego están los que se dedican a elaborar una historia universal, a través de la evolución histórica del mundo con conflictos, relaciones internacionales, comerciales, etc. En una escala más reducida está la historia de los países, de los estados-nación. Y finalmente están los que se dedican a la historia local y a la microhistoria, en unos límites que en muchas ocasiones son difíciles de distinguir entre ambas perspectivas. Así nos vemos siempre en el famoso y eterno debate eligiendo entre el bosque o el árbol, aunque en realidad el conjunto no puede ser comprendido sin cada uno de los elementos que lo componen. Para tener una visión lo más completa y exacta del puzzle, hay que ir rellenando los huecos con piezas individuales, y algunas de ellas son lo suficientemente significativas como para darnos cuenta de que su carencia hubiera supuesto una comprensión o visión inexacta de la totalidad. Y toda esta perorata para decir que tanto el autor concreto, Remigio del Mármol, como la Escuela Barroca de Priego de Córdoba, supusieron desde su aparente localidad y la microhistoria unos elementos que trascendían sus límites concretos y nos sitúan en realidad en una historia mucho más general. Cuando Pepe nos explicaba sus argumentos y conclusiones que aparecen en este libro, no podíamos por menos que sorprendernos que Priego y los artistas que allí recalaron tuvieron mucho que ver, más de lo que a primera vista pudiera parecer, con edificios y monumentos del barroco muy significativos de Granada y en general de gran parte de Andalucía, y por sorprendente que pudiera parecer incluso de Madrid. No me quiero alargar más, ya que el autor del libro aquí presente conoce mucho mejor todas estas cosas y las puede explicar con más precisión. Sin embargo, no me gustaría terminar esta introducción sin mencionar una idea un tanto de historia-ficción y fuera de contexto, que me lleva rondando muchos años en la cabeza, generada en gran parte gracias a las investigaciones y análisis realizados por Pepe sobre Remigio del Mármol. Su obra más conocida, sin duda, es La Fuente del Rey, aunque ni mucho menos es la única, ya que fue un autor muy prolífico, tanto en arquitectura como en escultura y en pintura. ¿Qué hubiera pasado si en vez de haber estado situada en Priego, la fuente hubiera sido construida, ya no digo en una gran capital como Roma, París, Londres o Madrid, sino en ciudades del tipo, digamos, Córdoba o Granada? Pues estoy convencido de que su interés hubiera suscitado la elaboración de varias investigaciones y unos cuantos libros. Si eso hubiera ocurrido en Sevilla, a buen seguro que a esta altura ya se hubieran hecho más de 40 tesis y más de 300 libros. Si además hubiera estado situada en alguna ciudad de Estados Unidos, se hubieran filmado, sin duda alguna, varias películas. Y sin más dilación, les dejo con el autor del libro, Remigio del Mármol y la Escuela Barroca de Priego de Córdoba, José Francisco Malín Molina. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos.
En primer lugar, quería realizar una serie de agradecimientos, concretamente a Jesús Barbero y Carmen Serrano, que sin ellos esta presentación no se hubiera podido realizar. Tengo que agradecer a todos los integrantes del Ateneo porque me han dado la oportunidad de presentar este libro aquí en este centro cultural. Bueno, también tengo que agradecer a don Manuel Jiménez Pedraja, que ha realizado una restauración del grupo de Neptuno extraordinaria, al igual que el año anterior con el León. Y también agradecer a Fernando Zurita Pérez, a Domingo Ortega Linares y también a mis familiares que han venido, que han hecho el esfuerzo de venir desde Córdoba, como mi tío don Francisco Fernández Mancilla o mi tía doña Carmen Molina García de la Nava, a las que le agradezco que hayan podido venir aquí desde tantos kilómetros para asistir a esta conferencia. Bueno, este trabajo lo he realizado con agrado, seleccionando textos, imágenes, bibliografías que he recopilado durante varias décadas. Está realizado para todos los interesados en los temas del barroco prieguense y andaluz y para otorgar más ángulos de visión sobre el barroco español. En cuanto a las fuentes, a lo largo de la tesis se han realizado distintos tipos de fuentes. Por ejemplo, las fuentes bibliográficas, documentales, orales contrastadas, fuentes físicas, la realización de infografías en 3D para meternos en la piel del artista Remigio del Mármol y comprender su especial lenguaje artístico, las funciones originales y estéticas de su obra y ofrecer una información que potencie el cuidado, la preservación y la conservación de este patrimonio cultural e histórico. Aquí podemos ver, por ejemplo, distintos tipos de fuentes. Una de las que más me ha llamado la atención son los sellos de taller de Remigio del Mármol. Aquí podemos ver algunos tipos de sellos, como por ejemplo el trébol, la flor de 6 pétalos, firmas y, bueno, comparaciones iconográficas con otras estatuas de los entornos de Priego para poder acotar todo lo relacionado con Remigio del Mármol, su escultura, y poder así hacer unas atribuciones muchísimo más certeras. Se ha acotado Remigio del Mármol su vida artística en 3 etapas. La primera etapa, o de aprendizaje, desde 1778 a 1790. La segunda, o fase de sublimación, desde 1790 a 1803. Y la tercera etapa, o fase final, desde 1803 a 1815. Es importante comprender la estética evolutiva del artista, sus composiciones y su progresión técnica, para acotar e introducir su obra en las distintas etapas seleccionadas. El resultado es visionar una panorámica de su figura y su obra, para una investigación y análisis que nos permitan comprenderlo mejor y desde múltiples puntos de vista. Remigio del Mármol supone una de las cabezas visibles de la Escuela Barroca de Priego de Córdoba y, por ende, de la provincia de Córdoba y de Andalucía. No solo por ser el creador y el diseñador de la Fuente del Rey de Priego de Córdoba, una de las mejores fuentes europeas, algo aclarado por prestigiosos historiadores españoles y extranjeros, sino por ser una artista que desde mi punto de vista es especial, único e irrepetible en el panorama del arte, no solamente de Priego, sino de Andalucía, por los aspectos que voy a trazar a continuación. Remigio del Mármol, tras entrar en algunos talleres famosos del Priego barroco, logró dirigir el suyo propio, encontrándose en el dilema de los estilos coetáneos, el ya triunfante neoclasicismo y el propiamente barroco, además del rococó y el prerromanticismo
expandido por los centros metropolitanos y por la corte. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el neoclasicismo se impuso por medio de las academias de bellas artes en España. Las mismas expedían unas estrictas normativas para la ejecución de los diseños arquitectónicos que se pragmatizaban con ricos materiales. Priego de Córdoba, villa situada al sureste de la provincia cordobesa, incrementó de forma considerable entre 1750 y 1800 el número de arquitecturas, sobre todo de tipo eclesial, y por este motivo no tuvo más remedio que en las decoraciones internas de estos edificios que abastecerse de materiales baratos, yesos y maderas, para abastecer a la población y de esa forma también esquivar las inspecciones neoclasicistas. No obstante, las antiguas plantas arquitectónicas de Priego de Córdoba, fundamentalmente de corte basilical, como la que podemos observar en la planta de la parroquia de la Asunción de Priego, se adhirieron capillas en la segunda mitad del siglo XVIII, como la capilla del Sagrario, que efectivamente rememora el panteón romano. En este punto estratégico de la población, hoy ciudad de Priego de Córdoba, a finales del siglo XVI, donde probablemente tuvo un taller Pablo de Rojas con su hermano Gaspar de Raxis, a finales del siglo XVII y principios del XVIII llegaron o arribaron algunas de las personalidades más destacadas del barroco andaluz. Esta corriente fusionó el estilo rococó, la influencia árabe, la originalidad de sus artistas y la esencia vernácula de Priego. Esta antigua agrociudad andaluza logró convertirse en estas condiciones en una de las industrias de talla y arquitectura más destacadas de la zona, abasteciendo a un amplio territorio y generando una escuela cuya sede se situó en la prieguense Carrera del Águila. En estas condiciones hay que hablar de un artista fundamental, el lucentino Francisco Hurtado Izquierdo, que fue maestro mayor de las catedrales de Córdoba y de Granada. Lucentino de nacimiento, fue probable discípulo del pintor lucentino Leonardo Antonio de Castro y ya residía en Priego en 1713 como alcabalero de propios o arbitrios o administrador fiscal del monarca. En 1696 se casó en Priego. Y, bueno, podemos hablar de su arte, cómo se influye del mundo hispano-musulmán, del manierismo y renacimiento italiano, con la integración de las artes, arquitectura, escultura y pintura, contratando a artistas de primera magnitud como Pedro Duque Cornejo, José Risueño, José de Mora o el pintor Palomino. Bueno, hay que decir que Francisco Hurtado Izquierdo es una figura excepcional en el barroco español. Él creó un estilo paralelo y antecesor al rococó francés. El rococó francés netamente parisino del rey ilustrado a lo largo del siglo XVIII, Luis XV. Hay que decir que Francisco Hurtado Izquierdo ya a finales del siglo XVII, es decir, unos años antes de que se creara el estilo rococó, de esas influencias exóticas del mundo asiático, de lo chinesco, etcétera, que tanto de la rocalla de Rocaille, ¿no?, que tanto inspiró a lo que es el barroco francés. Hay que decir que Francisco Hurtado Izquierdo creó de forma antecesora un estilo que se basaba en el exotismo hispano-musulmán, con ese dobelaje del estilo califal cordobés o el inscrito por el reino nazarí de Granada, por supuesto en su monumento más emblemático, que es la Alhambra. A continuación, llegaron de Granada a Priego dos de las figuras más destacadas del barroco de Priego de Córdoba, Teodosio Sánchez de Rueda y Jerónimo Sánchez de Rueda. Teodosio pronto se fue a Córdoba para fundar un taller muy prolífico en el ámbito de la arquitectura de retablos. Por otro lado, Jerónimo Sánchez de Rueda se quedó en la villa de Priego de Córdoba y, bueno, podemos hablar de su arte, cómo se influye del mundo hispano-musulmán como Francisco Hurtado Izquierdo, en donde podemos ver en su arte un estilo totalmente esquemático y en donde los diseños de los aspectos arquitectónicos cobran mucho más interés que lo puramente espacial. Hay que decir que, bueno, Teodosio fue hermano de Jerónimo Sánchez de Rueda y hay que decir que Teodosio cobró en Córdoba un mayor rango como arquitecto debido fundamentalmente a sus composiciones retablísticas. Bueno, Jerónimo Sánchez de Rueda
Se influye de Hurtado en lo blanco, lo geométrico y lo luminoso, propio de la línea que seguiría don Francisco Hurtado, como en esta foto de la iglesia de San Juan de Dios, en donde vemos cómo los efectos luminotécnicos y la volumetría juegan con las masas espaciales, una de sus mayores virtudes. Aquí vemos cómo Francisco Hurtado también aplica en la capilla del Cardenal Salazar de la Catedral de Córdoba, cómo aplica todos esos conceptos que ya indagó aquí en Priego a partir de 1696 en la iglesia de San Juan de Dios. En la capilla del Cardenal Salazar la diseñó y realizó entre 1697 y 1698. Aquí podemos ver la parroquia de la Asunción de Priego, cómo las bóvedas de arista con complicados encofrados fueron los elementos cruciales del estilo de Jerónimo Sánchez de Rueda. Todas estas estructuraciones geométricas y abstractas se pueden observar también en los capiteles de la parroquia de la Asunción de Priego, en los capiteles de la iglesia de San Hipólito de Córdoba y se pueden observar también en los pilastrillas de la sacristía de la Cartuja de Granada. Y es que al morir Francisco Hurtado Izquierdo en 1725, posteriormente se realizó esta sacristía a partir de 1730 y es posible que todos estos artistas, como los Sánchez de Rueda, Tomás Jerónimo de Pedrajas, que también llegó a Priego en 1748 con Teodosio Sánchez Hijo en un viaje, pues pudieran ser los artífices de esta sacristía de la Cartuja granadina y también recogiendo los diseños que probablemente dejó don Francisco Hurtado. A continuación, el primer gran maestro nacido en Priego se llama Juan de Dios Santaella. Juan de Dios Santaella fundó un taller familiar con su hermano Francisco Santaella y Roldán. Y su estilo se caracteriza por un horror vacui en el sentido de unos tapices decorativos y sobre todo de tipo vegetal muy interesantes. Una profusión decorativa grandísima, como se puede observar en el retablo de la iglesia de la Aurora de Priego, en donde vemos la intensificación de las cornisas como una de las características propias de su producción y la introducción del estípite. Esta intensificación de las cornisas también la aplicó en el órgano de la parroquia de la Asunción de Priego. A continuación destaca Francisco Javier Pedrajas. Francisco Javier Pedrajas fue discípulo de Juan de Dios Santaella y se le reconoce por la realización del sagrario de la parroquia de la Asunción de Priego entre 1772 y 1784, aunque al parecer la obra duró varios años más. Francisco Javier Pedrajas, como Hurtado, se influye del mundo hispano-musulmán. Podemos ver, por ejemplo, la doble arcada de del sagrario de la parroquia de la Asunción, como rememora la elevación de altura de la catedral mezquita de Córdoba. Y como Jerónimo de ese blanco geometrismo y luminosidad propias de las masas espaciales. Son sus aspectos más fundamentales, con un barroco ilustrado de la segunda mitad del siglo XVIII, con los bicromatismos blanco y oro, como se pueden ver en las balaustradas. A continuación destaca el artista objeto de este estudio, Remigio del Mármol Cobo Rincón. Remigio del Mármol trata de adaptar una obra anterior a otra nueva, a través de una reconversión que concluyera en una nueva unidad artística. Es el encargado de transformar el barroco local de Priego hacia el neoclasicismo y entonces, en ese sentido, se encuentra con los caminos del eclecticismo, que lo llevarán a conectar con la vanguardia del siglo XIX. Aparte de ser escultor, pintor, estuquista, tallista, retablista, diseñador de obras hidráulicas, fue sobre todo muy habilidoso en el ámbito de la decoración y también hay que reconocerlo como un filósofo o esteta de la historia del arte excepcional. Por último, destaca el artista nacido en Priego de Córdoba, don José Álvarez Cubero. José Álvarez Cubero, como se puede ver en su obra La defensa de Zaragoza, cómo se influye de ese barroco imaginero de Priego, no solamente de finales del siglo XVI con Pablo de Rojas, o siglo XVII con Alonso de Mena, se influye de esas obras más posteriores del siglo XVIII y ante la crítica neoclasicista la ocultaba muy bien entre las características técnicas del helenismo griego y de la estatuaria realista etrusca y romana. José Álvarez Cubero, en una carta que llegó a realizar en el año 1786, llegó a decir que le habían impresionado
las virtudes que flanquean el tabernáculo del Sagrario de la Cartuja de Granada, realizado por Francisco Hurtado y los Sánchez de Rueda a principios del siglo XVIII en la carrera del Águila de Priego. En cuanto al contexto histórico, 1758-1815, que se circunscribe en el periodo biográfico de Remigio del Mármol, hay que destacar los logros del rey ilustrado Carlos III, que trasvasó su ilustración a las bellas artes. También hay que destacar al virrey prieguense, virrey de Nueva Granada, el prieguense don Antonio Caballero de Góngora y Espinar, que financió parte de lo que son las estructuras tanto arquitectónicas como decorativas de Priego hasta 1796. En cuanto a una biografía general de Remigio del Mármol, hay que decir que Remigio nació el 1 de octubre de 1758. Se bautizó el 2 de octubre. El día de 1 de octubre de 1758 era día de San Remigio. El 2 de octubre se bautizó y la pila bautismal fue la misma en la que se bautizaron los insignes escultores Pablo de Rojas y Juan Martínez Montañés a lo largo del siglo XVI. Se bautizó en la parroquia de Santo Domingo de Silos de Alcalá la Real, aneja al Castillo de la Mota. En 1790 entre 1790 y 91 realiza el retablo de la Real Hermandad de la Caridad de Priego, sin dorar, luego se doró en años posteriores. Entre 1802 y 1803 desarrollará los diseños de la Fuente del Rey o Fuente de Neptuno, y hay que decir que es un monumento al agua y al barroco, por toda la gloria que el barroco le había dado a la población a lo largo de más de una centuria. Se sabe que Remigio del Mármol llegó a Priego en torno a la década de 1770. Su madre, Francisca de Paula Cobo Rincón, era de Priego. Por lo tanto, podemos decir, sin ningún tipo de lugar a duda, de que Remigio del Mármol se consideraba de Priego. Él era hijo de Priego, aunque por el factor del nacimiento, pues es de Alcalá la Real. Pero en cierto sentido tiene una metáfora, porque Alcalá la Real es una ciudad netamente renacentista y Priego una ciudad barroca. Y entre esos dos estilos se movió para fusionar un estilo muy elegante que luego aplicó a lo largo de su vida en Priego. Como consta en el archivo de la Venerable Hermandad de la Aurora de Priego, tenía unos familiares que constan como hermanos de dicha hermandad. Y bueno, hay que decir que los interiores del Templo de la Aurora los realizó Juan de Dios Santaella entre 1744 y 1759. Estos talleres de Santaella y de Pedraja, hay que decir que a mediados del siglo XVIII tenían una capacidad presupuestaria bastante alta, en el sentido de que podían contratar imágenes de fuera de Priego. No obstante, a finales del siglo XVIII, concretamente a partir de 1790 en adelante, hay una crisis enorme en la seda, de forma que ya incluso a finales de siglo ya era prácticamente inexistente. Entonces, para que estos talleres pudieran recrear toda esa escenografía que había quedado dormida durante varias décadas en Priego, necesitaban a una persona de la zona para que los presupuestos bajaran. Y es ahí donde tenemos que denotar la figura de Remigio del Mármol. Ahí es donde nace la figura de Remigio del Mármol, hijo de la zona, de Alcalá la Real, hijo de Priego, su madre era de Priego, y que desde pequeño estos talleres lo especializaron en el ámbito de la escultura para poder desarrollar todos estos conceptos. Aquí, por ejemplo, vemos un ángel lamparero de la iglesia de la Aurora, que es muy parecido a unos ángeles lampareros que hay en el retablo mayor del Carmen, un retablo de mediados del siglo XVIII, que luego después Remigio del Mármol lo reformó en el Carmen como proyecto fundamentalmente de su vida. La parroquia del Carmen fue uno de los proyectos más básicos de su vida. Bueno, hay que decir que los ángeles lampareros de los templos de Priego no existían. Es decir, era una moda que se venía desarrollando desde el siglo XVII en adelante en capitales y pueblos, pero en Priego no llegaron a crearse. Y es Remigio del Mármol el encargado de realizar este tipo de decoraciones, porque Remigio del Mármol se le denominaba el escultor de Priego. Y es el que en aquel periodo
realizaba todas estas escenografías decorativas, escultóricas, de una forma muy prolífica, no solamente para Priego, sino para incluso otros pueblos del entorno. Aquí vemos, por ejemplo, a la foto izquierda, el ángel lamparero de la parroquia del Carmen, y a la derecha el ángel lamparero de la parroquia de la Asunción, que es gemelo a uno que se realizó en los talleres de Priego en 1793 para las Agustinas de Cabra. Es totalmente gemelo y, bueno, deductivamente, claro, en 1793 la escuela de Priego, el escultor de Priego, Remigio del Mármol, pues bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Bueno, hay que decir que se han aplicado metodologías para la atribución de obras artísticas, como por ejemplo el método de Morelli. El método de Morelli consiste en paralelismos anatómicos, técnicos, entre unas figuras seguras y otras atribuidas. Por ejemplo, en la foto central de abajo, Santa Juliana de Falconieri, de la parroquia de San Mateo de Lucena, es una obra documentada de Remigio del Mármol entre 1807 y 1808. Y vemos cómo los ángeles lampareros de la parroquia de la Asunción se les ven esas características propias de su producción, como podemos ver, por ejemplo, en el perfilado de la barbilla, en el modulado de las cejas, las cintas doradas, que también son muy parecidos a los suyos que hizo para la parroquia del Carmen. Bueno, hay que decir que Priego debió de optar por dos caminos a lo largo del siglo XVIII. O dos caminos o dos opciones. La primera era que Priego tuvo la opción de dejar su barroco e instalar el neoclasicismo. El neoclasicismo ya fue una reacción a partir de 1750 con Winkelmann, como teórico, además que conocía perfectamente a José Álvarez Cubero. Y hay que decir que instalar el neoclasicismo, muy caro, de estrictas normativas, muy lento en ejecutar, con poca obra. O bien, la segunda opción que tenía Priego era continuar con el barroco rococó, más barato, más rápido de ejecutar la escenografía, debido a que el pueblo demandaba este tipo de obras en una época de crisis, y aquí es donde surge la figura tratada. En este punto entra en acción Remigio del Mármol, hijo de Priego, bautizado, como hemos dicho, en Alcalá la Real, que supone la transición entre el barroco y el neoclásico, fusionando los dos estilos de forma elegante, para que el pueblo se acostumbrara al nuevo estilo poco a poco. Priego de Córdoba era una fábrica del barroco andaluz. A lo largo de aproximadamente 100 años, desde Francisco Hurtado hasta Remigio del Mármol y José Álvarez Cubero, aquí en Priego hubo unos talleres impresionantes en el mundo de la imaginería, de la talla, cornucopias, etc. Y bueno, hay que decir que Remigio del Mármol, aquí hemos recreado un taller como el que pudo tener Remigio del Mármol. Yo me he pasado por bastantes talleres de aquí de Priego a lo largo de bastante tiempo y he hecho una recreación de cómo pudo ser un taller como el que pudo haber tenido Remigio. Según un escritor, Antonio Saraza y Murcia, en una revista de turismo del año 1927, llegó a decir, por fuentes orales, que Remigio del Mármol, hijo de Priego, hizo muchas obras en escultura y en talla. En estos talleres se ve la autenticidad en los campos de la arquitectura y de la escultura de Remigio. Aquí es donde él busca su eclecticismo, es donde busca toda esa fusión de estilos, donde va buscando pues todo este concierto de formas elegantes y profusas, desde el neoclásico hasta el barroco, para poder él dar como resultado un arte que podemos considerar de una teoría artística sin parangón en la historia del arte, no solamente de Priego, sino de muchísimos puntos de Andalucía. Es un barroco único y muy especial, tanto en Andalucía como en España, porque se mezcla la personalidad de cada autor con movimientos estilísticos y estéticas del pasado e innovaciones del siglo de la Ilustración. Y Priego de Córdoba era un catálogo de obras, es decir, nosotros cuando
vamos a una empresa de muebles, nos dan un catálogo en donde vemos muchas fotografías para elegir nosotros exactamente la que queremos, la producción que queremos. En este caso, Priego, lo que es la ciudad de Priego es el catálogo del taller. Es decir, cuando una institución fuera de Priego quería contratar a los artistas de Priego, probablemente iba a Priego y llegaba y veía todo ese catálogo de obras para decidir lo que hacer en su producción. Y este barroco de Priego es muy interesante que exista en la segunda mitad del siglo XVIII porque nos permite ver una evolución de ese barroco y cómo conecta con el siglo XIX. Los historiadores, cuando hablamos del siglo XIX, nos referimos a un periodo en donde hay una crisis del estilo grandísima. Es decir, no sabemos qué estilo va a haber, se llegará luego después al final el Art Deco, el modernismo, luego el movimiento moderno, y en definitiva, pues Priego conecta ese barroco con la vanguardia del siglo XIX, como vamos a ver en la obra de Remigio del Mármol. En la obra de Remigio del Mármol destacamos una metáfora muy bonita que me gusta mucho utilizar, imaginemos una costelera. En ella insertamos diferentes elementos. Por ejemplo, la imaginería clásica. Bueno, uno de los sellos de su taller es que realiza unos rostros muy sensibles, idealistas, en estado místico, en solemnidad meditativa, en reflexión, etc. Si miramos todos sus rostros, podemos apreciar cómo tienen, que en cierto sentido también es una herencia del manierismo y del idealismo andaluz. Aquí, por ejemplo, el San Pedro del Sagrario de la Asunción o las tres imágenes del Sagrario también de la Asunción que están en los retablos del ambulatorio. En esa costelera metemos también los retablos. Remigio del Mármol contrató el retablo de la Real Hermandad de la Caridad entre 1790 y 91. Y bueno, hay que decir que luego después estos artistas, por ejemplo, las cornisas son muy alopedrajas, y se ve como esas articulaciones se ven incluso en otras ciudades, como por ejemplo en el Paular de Segovia, en donde hay un transparente en donde vemos la articulación de las cornisas, se ve de una forma muy parecida. ¿Vemos la articulación de las cornisas? Se pueden apreciar en otros puntos del barroco español, como el que acabo de mencionar. El retablo, por ejemplo, de San José de la Parroquia del Carmen, ya aquí muestra la modulación de los perfiles, pero también incorpora la columna como divisor del espacio, y eso es una mezcla en la que Remigio se le puede ver también como otro sello de su producción, que es esa fusión, esa mezcla entre el barroco y el neoclasicismo. Y luego en esa costelera metemos también las fuentes hidráulicas. Remigio del Mármol creó un taller de fuentes domésticas porque fue el encargado de llevar un plan hidrológico local desde las fuentes del Rey hasta las fuentes de la Darbe, que se construyeron años atrás. Y bueno, hay que decir que Remigio, en ese sentido, estas fuentes tienen unos diseños alegóricos muy personales. Aquí vemos, por ejemplo, dos características de Remigio. Aquí podemos ver cómo en su obra se aprecia todo tipo de técnicas y materiales, desde la piedra, yeso, madera, tosco, etc., ¿no? Bueno, y hay que decir que esta amalgama, en cierto sentido, aglutina todo este tipo de técnicas y materiales, le hacen llevar a conformar un estilo que es el eclecticismo, que el eclecticismo no será patente hasta el siglo XIX, hasta bien entrado el siglo XIX. Y Remigio del Mármol ya está empezando a indagar en este estilo, varias décadas después, antes de su oficialidad. Ese eclecticismo se puede ver, por ejemplo, en el relieve de la coronación de espinas del retablo de Jesús Nazareno del templo de San Francisco. En él vemos
como, por ejemplo, las bóvedas góticas, el Renacimiento, como las puertas del Baptisterio de Ghiberti y el barroco, ¿no? Cómo camufla, como Remigio del Mármol, una de las características propias es que camufla, que viste la composición clásica, la viste de barroco. ¿Para qué? Para que el pueblo de Priego se acostumbrara a ver este estilo de una forma sin sorpresa, es decir, poco a poco, pero sin sorpresa. Entonces, los sayones del relieve de la coronación de espinas de retablo de Jesús Nazareno pudieron ser las imágenes que diera pie a que la Real Hermandad de la Columna, Archicofradía de la Columna, contratara la realización de los dos sayones y también de un retablo de estilo imperio. Aquí aplica un estilo imperio con ristras imperiales, etcétera, ¿no? Y también hacer un camarín mayor que sustituyera la anterior hornacina del retablo anterior de Jerónimo Sánchez de Rueda. Es decir, la Hermandad de la Columna probablemente lo contrata también, en cierto sentido, por el relieve de la coronación. Aquí podemos ver, por ejemplo, en un libro de la biblioteca de un familiar de Remigio del Mármol, Bartolomé Cobo, un libro de la vida de Jesús, cómo se ven las influencias iconográficas, y es posible que Remigio tuviera este libro de su familia para poder realizar el relieve. Otra característica también de este relieve es que tiene una particularidad, es que este motivo es muy raro, porque de hecho podía haber sido semejante a este, pero no lo es. Aquí se conforma como una especie de M, que podría ser uno de sus sellos. Él firmaba también, aparte firmaba con el apellido Mármol, pero pudiera ser el anagrama de Mármol. Aquí están los excepcionales sayones de Jesús de la Columna. Hay que decir que las corazas se descubrieron que eran oscuras y tiene sentido porque se ve un bicromatismo oscuro con la anterior columna dorada de Jesús de la Columna, que todavía existe. Y es probable que a partir de 1866 se platearan las corazas varias veces para que el bicromatismo fuera más aceptable con la plata. Aquí vemos la composición geométrica del paso de Jesús de la Columna. Bueno, podemos decir que aquí se ve, como hemos dicho antes, cómo camufla, cómo viste la composición clásica, la viste de barroco. Esos trajes de mamelucos que eran también como mercenarios empleados por Napoleón Bonaparte para crear una mayor tensión emocional también en esa época. Bueno, hay que decir que efectivamente, bueno, la verdad que Remigio aquí hace un magisterio estético excepcional. Lo que hace es coger y contraponer colores. Por ejemplo, este sayón tiene el color rojo, este azul, este lo tiene rojo, este lo tiene azul, es decir, creando una perfecta X de equilibrio. Los bigotes de este sayón son hacia arriba, estos son hacia abajo, a este se le va la oreja, al otro no, es decir, es una contraposición magistral que lo que hace es que el paso tenga una composición totalmente renacentista o neorrenacentista y neoclasicista, pero al mismo tiempo vistiéndola de barroco, para adaptarse al realismo del paso de Jesús de la Columna, de nuestro Padre Jesús de la Columna. Pero bueno, la gran obra de Remigio del Mármol en Priego es la Fuente del Rey. Bueno, hay que decir que la Fuente del Rey es una estructura de ingeniería hidráulica, pero podemos considerarla como la urbanización de un río. Deja que el río siga su cauce y efectivamente esto le da a la Fuente del Rey un carácter totalmente funcionalista y organicista.
Los espectadores, que son entre 180 y 200 los usuarios de este monumento, se pueden adaptarse, pueden introducirse en el banco más propicio a su confort, porque esa es la característica también del funcionalismo de las vanguardias, ¿no? El confort, el funcionalismo, etcétera, ¿no? También se observa también una desornamentación, es decir, un minimalismo claro que luego después se verá en el movimiento moderno, con arquitectos como, por ejemplo, Adolf Loos o Peter Behrens, etcétera. La Fuente del Rey se puede interpretar a nivel mitológico, religioso o antropológico debido a su ambigüedad fusionada. Aquí, por ejemplo, hemos visto que pudiera tener la planta una conformación totalmente alegórica desde el punto de vista religioso, por ejemplo, pues del mundo infernal, del mundo terrenal, del purgatorio y del mundo celestial. Todos los geometrismos dan lugar a pensar en esta distribución desde el punto de vista religioso. Aquí podemos ver, por ejemplo, los caños interpretados como las virtudes, y aquí los pecados y aquí las virtudes. Por ejemplo, Remigio tuvo que tener un conocimiento grandísimo de la estética de la historia del arte, porque, por ejemplo, vemos aquí, en este mascarón, vemos como en el cuadro, en la rueda del Bosco, de los pecados capitales, vemos cómo se utiliza un gorro de bufón como la lujuria. Entonces sería, por ejemplo, la gula, la avaricia, la lujuria, la pereza, la ira, la envidia y los 7 pecados capitales que conformarían en contraposición con las virtudes que están justo en el estanque de enfrente. Bueno, hay que decir que existe, podemos decir que existe que los artistas de todas las épocas tienen como unas cadenas de la moda, es decir, la moda o la estética es algo que le apresa en el sentido de que tienen pocos momentos en donde pueden ellos, como válvula de escape, establecer sus criterios estéticos y sus criterios, etcétera, ¿no? Y, bueno, en cierto sentido, el Remigio se encuentra en un pueblo, como es Priego, en donde el neoclasicismo pues es totalmente, frenó totalmente al barroco, y entonces Priego se comporta como si fuera una burbuja, es decir, aquí el neoclasicismo no caló de forma al 100%, y entonces la Fuente del Rey, en cierto sentido, se puede caracterizar por dos aspectos muy destacables. El aspecto de que Remigio, esta fuente se hace en un momento y en el momento y en el lugar adecuado, y por la persona que es también que provenía del mundo de la fuente hidráulica, pues todo esto hace que la fuente que tenga totalmente el carácter de excepcionalidad. Podemos ver, por ejemplo, aquí la Torre Eiffel de París en el año 1881, en la Exposición Universal de 1881. La construyó Gustave Eiffel. Bueno, fueron otros diseñadores, pero él la construyó. Y bueno, hay que decir que Eiffel provenía de otros ámbitos. Por ejemplo, él provenía del mundo de la ingeniería de altura y de las osaturas de hierro. Aquí, unas décadas antes, en 1852, en la exposición de Londres, podemos ver el Crystal Palace, del autor Sir Joseph Paxton. Sir Joseph Paxton provenía del mundo de los invernaderos. ¿Qué quiere decir esto? Que estas arquitecturas utópicas necesitan un gran escenario, o de campo, o de exposiciones universales, para poder avanzar en esta arquitectura y para poder intentar crear un nuevo estilo en el siglo XIX, que luego después, posteriormente, como ya he dicho anteriormente, ya se realizará con el modernismo, el movimiento moderno, etcétera, ¿no? Y Remigio del Mármol, ¿qué tiene en común con estos arquitectos? Que él proviene del mundo de las fuentes hidráulicas.
Aquí vemos, por ejemplo, una fuente suya que la realizó probablemente antes de realizar la fuente del Rey o fuente de Neptuno, y hay que decir que tiene la modulación de los perfiles con unas composiciones alegóricas muy personales. Proviene del ámbito de la retablística. Las modulaciones de los perfiles son muy parecidas a las modulaciones de los retablos. Y eso es lo que le hace a Remigio del Mármol tener un lenguaje artístico muy personal. Es decir, él hace fuentes, pero claro, proviene del mundo de la retablística y de la imaginería. Aquí el San Francisco de Paula del Sagrario de Priego. Él proviene pues de todo este mundo y entonces, claro, toda esta amalgama y todo ese eclecticismo le hace que, al componer sus fuentes domésticas, luego en el año 1802 o 3, desarrolle lo que es la fuente de Neptuno, que probablemente la diseñó varios años antes, probablemente casi nos atreveríamos a decir desde 1792. La está él pensando, está él indagando a través de las fuentes, etc. Aquí vemos, por ejemplo, las dos fuentes, la fuente doméstica de Priego y esta fuente, la fuente de Neptuno, vemos la mezcla entre estilos barroco, renacimiento y gótico. En ese eclecticismo que es el estilo que Remigio ya está indagando, antecediéndose a varios años a los debates oficiales del eclecticismo. Bueno, Remigio del Mármol, otro de los aspectos también muy fundamentales es que cuida mucho las perspectivas frontales. Las perspectivas frontales son, podemos decirlo así, clasicistas. Provienen del Renacimiento. Es decir, hay un único enfoque y ese enfoque es el que le da el clasicismo a la obra, a los retablos, a las fachadas de las ciudades renacentistas, etc., ¿no? Pero también cuidaba mucho la apertura del barroco. Él cuidaba mucho la apertura, porque el barroco, en el barroco cada perspectiva es como si fuera una nueva obra de arte. Y entonces en ese sentido, pues, él cuidaba mucho esos dos aspectos por esa fusión entre el neoclasicismo y el barroco. También los caños de la fuente tienen ese color cobrizo dorado que con la cal de blanca lo que rememora es el bicromatismo de Priego del barroco, el blanco y el oro. Lo mismo que en Córdoba, en el arte califal, el bicromatismo es rojo beige, en Priego el bicromatismo es blanco y oro, en los yesos blancos y los retoques de oro. Aquí en la parroquia del Carmen podemos ver, por ejemplo, cómo este es otro de los sellos de su taller, la flor de 6 pétalos, que también rememora lo que es bueno, el sello de Salomón, las cornucopias que tanto detalló para los distintos templos de Priego y las cornisas, que también la aplicaron también con Francisco Javes Pedraja en la iglesia de las Mercedes y en el Sagrario de la Asunción. Bueno, y hay que decir, otro de los aspectos también de Remigio, aparte del contraposto, es decir, el contraposto es griego, es la relajación y tensión de miembros opuestos. Eso a Remigio pues está constantemente indagando en este punto. Y hay que decir que las líneas depuradas de sus estatuas es algo propio del rococó, en el sentido de que ese rococó, suavizador, cortesano, palacial, etc., también lo sustentaba el neoclasicismo. El neoclasicismo sustentaba esas líneas depuradas. Y entonces, como él está entre el rococó y el neoclásico, pues le vino perfecto, porque dice, bueno, yo lo depuro, las estatuas, dentro bueno, por supuesto, tenía una fuerza energética, tuvo que tener una fuerza energética increíble, porque para hacer estas fuentes domésticas en tiempos récord y todas estas obras, pues hay que decir que tuvo que tener una energía, vamos, absoluta, que eso también resulta que en la escultura es una actitud mental. La escultura, lo mismo que en la historia del arte, la filosofía del arte es una actitud mental más, según dicen los artistas, más incluso que una actitud física, que también. Aquí vemos, por ejemplo, los rostros, esos rostros pensativos, por ejemplo, de San Francisco de Paula, los contrapostos, como el Neptuno también, o Anfítrite, tienen esa serenidad palacial, esa serenidad cortesana, etc.
mover un poquito? Sí, claro. Perdonen la molestia. Remigio del Mármol era muy habilidoso en el ámbito de la decoración, donde el movimiento y la luz son las características más destacables de su estilo. Y la Fuente del Rey es un monumento a la libertad de expresión, porque cualquier interpretación racional y anímica es muy bien recibida por la obra debido a su ambigüedad barroca. La ambigüedad es cuando una cosa no solo representa una cosa, sino varias. Entonces, Remigio indaga mucho en lo que es que un elemento no solamente signifique o tenga un concepto, sino que puede tener distintos sinónimos en ese sentido, ¿no? Y es la obra de una vida consagrada a las fuentes domésticas, una vida consagrada a la retablística, a la talla. Y bueno, hay que decir que en ese sentido, pues es un compendio y también la Fuente del Rey es un milagro que esté en priego, en el sentido de que, no en priego, sino en España, en el sentido de que el neoclasicismo nunca, la Academia de Bellas Artes, nunca hubieran permitido una planta tan borrominesca, en los dos estanques de arriba, con esa mezcla, no lo hubiera consentido nunca la Academia de Bellas Artes. Y entonces, en ese sentido, es un privilegio que la Fuente del Rey exista en ese sentido, porque Priego estaba como al margen, era como una burbuja que estaba al margen de ese neoclasicismo. Y entonces nos permite ver cómo ese barroco conecta con la vanguardia. Aquí vemos, por ejemplo, la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright. Sería como insertar un edificio encima de un río. Frank Lloyd Wright perteneció a un movimiento a finales del siglo XIX y principios del XX en el que de funcionalismo y sobre todo de organicismo, es el padre del organicismo. Y en ese sentido vemos unas conexiones entre este funcionalismo y organicismo con el de la Fuente del Rey. Vemos como un río, como la urbanización de un río, vemos una arquitectura insertada en un río. Deja que siga su cauce, el agua es como insertar una piedra en un río, ¿no? Deja que siga su cauce y no le afecta, en absoluto en términos biológicos. Bueno, y como conclusión, Remigio del Mármol es clave para la ornamentación de la urbe de Priego, creando escenografía adaptativa con los entornos, dentro de su habilidad en la decoración, siendo uno de los puntales de la historia del arte, de la todavía poco estudiada historia de la decoración. Aquí vemos, por ejemplo, pues varios aspectos urbanísticos de Priego. Aquí la Parroquia del Carmen. Vemos, por ejemplo, cómo la torre es exactamente idéntica a la torre de la Catedral de Granada. Y es que todos estos pueblos de alrededor de Granada se inspiraron mucho de la torre de Alonso Cano. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la torre de Granada no está rematada. Aquí está rematada con una cúpula y con San Elías. Y luego ese renacimiento que también se observan en distintos puntos, como en Granada, en Córdoba, todas estas estructuras basadas en los libros de Serlio, de Vitruvio, etc., ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo se inserta la Parroquia del Carmen en la calle Río, cómo le va dando un punto de fuga, una línea de fuga a lo que es este tramo de la calle. Incluso le da también, incluso si nos metemos por adentro en el sentido de la calle hacia arriba, le da también otro punto de fuga, es decir, que es muy armónico. Remigio del Mármol, una de las características que tiene es que es muy armónico con el entorno, con los entornos. Es decir, él tenía muy en cuenta la ubicación del edificio
y el entorno para que hubiera pues, una adaptación a dichos entornos. Aquí el interior, que ya es totalmente rococó. Bueno, y aquí podemos ver pues, una casa en el compás de San Francisco que es muy probablemente realizada por Remigio del Mármol y también estuvo en el equipo detallado José Álvarez Cubero. Bueno, hay que decir que también conocía Remigio el neoplateresco, porque perfectamente, vamos, por la heráldica se ve totalmente lo que es este estilo de neoplateresco, ¿no? Y Remigio del Mármol estaba acostumbrado a confeccionar sus imágenes en dúo, es decir, en casi todas sus composiciones, los dúos lo que hacen es frenar la aparatosa asimetría barroca, en el sentido de que lo que da es más armonía a los entornos barrocos. En ese camuflaje, como hemos dicho, de vestir el universo y la composición clásica con el barroco. Aquí ya se aprecian ya unos atisbos ya, pero que ya prácticamente conecta con el prerromanticismo de la corte. Ya conecta con el prerromanticismo. Es decir, que él tenía un conocimiento de la estética y de los estilos que venían de la corte, que venía de otros puntos de Francia, etcétera. Tenía un conocimiento bastante interesante. Aquí podemos observar a don Manuel Jiménez Pedraja, uno de los mejores restauradores españoles, que tenemos la fortuna de tenerlo aquí en Priego de Córdoba. Ha restaurado bastante patrimonio de Priego de Córdoba. Y hay que decir que me ha comentado que va a dar una conferencia sobre la restauración del grupo de Neptuno, una restauración extraordinaria, probablemente en mayo, el Día de los Museos. Pero bueno, ya estaremos pendientes de cuándo efectúe la conferencia. Y ya para terminar, pues decir que bueno, la ruta artística de Remigio del Mármol se circunscribe en distintos entornos. Por ejemplo, en Alcalá la Real, que tiene una fuente neoclásica, en el Paseo de los Álamos, en Priego, en Granada, tiene alguna cosa, en Jaén. Bueno, hay que decir que en Jaén, camarines y retablos de la Escuela de Priego se hicieron bastantes. Y uno de los grandes camarines del barroco español, que está en Baños de la Encina, en Jaén, está atribuido a Remigio del Mármol y a Francisco Javier Pedraja. Y es uno de los grandes también camarines del barroco. En Lucena, Cabra, Córdoba, y esta es por donde él se movió dentro de su deambular por estas zonas centrales de Andalucía. Y bueno, y terminaremos con un descubrimiento excepcional. Detrás de la figura de la estatua de San Francisco de Paula del Sagrario de la Asunción aparece su firma, mármol. Desde aquí, agradecer a don Antonio Aguilera Jiménez, que me dio la información justo en el momento del descubrimiento. Hay que decir que él en algún momento era reticente a firmar, pero en algún momento firmaba, como en este caso, y también dejaba pistas, por ejemplo, de ensayos de taller, en definitiva, de bastantes puntos, ¿no? En el que si observamos su obra bastantes veces, pues podemos apreciar que son salidas de su taller. Y bueno, y esta firma es muy interesante porque, claro, aquí en el Sagrario de la Asunción trabajó José Álvarez Cubero, con 14 años. Su padrino Francisco Javier Pedrajas lo llevó en el año 1782. Y entonces, claro, pues podemos pensar perfectamente que Remigio del Mármol, que ya era mayor, pues era maduro en esa época, pues probablemente fue uno de los discípulos de José Álvarez Cubero. Tuvieron una relación muy importante y probablemente, con mucha probabilidad, fue uno de sus maestros. Porque además que trabajó incluso en el equipo detallado suyo de, por ejemplo, la Casa Caracol del Compás de San Francisco o incluso una casa que hay en la calle del Río. Fue enterrado el 26 de enero de 1815 en la parroquia de la Asunción, a vista de que en la parroquia del Carmen no existía catacumba,
pero creemos con una alta probabilidad que sí, el 26 de enero de 1815, y bueno, y hay que decir que Remigio del Mármol, pues bueno, fue uno de los puntales y apoyos de la historia del arte de Priego y de los entornos de Priego, que Priego influyó muchísimo en los entornos de otros pueblos, de otras ciudades, etcétera, ¿no? Y bueno, y hay que decir que, bueno, que su aportación e influencia en el arte y en los artistas de la Escuela Barroca de Priego de Córdoba es sin duda evidente. Muchas gracias por su atención. Bien, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda o quiere que Pepe le aclare algo. Mi pregunta es la siguiente. Remigio del Mármol o los escultores de esa época, ¿qué apoyo tenían? Porque ha descrito que eso a fin de cuentas se sustentaban sobre un río, para hacer esa obra. Fue el Ayuntamiento de Priego el que probablemente creemos, o estamos muy pendientes de eso, de que no tuviera pues ni de Consejo de Castilla ni de nada, porque en ese sentido pues la fuente tiene un descompromiso, es decir, la fuente no se consideraban obras de arquitectura, se consideraban obras hidráulicas, y entonces en ese sentido Remigio tenía ahí un balón de oxígeno para hacer ahí lo que le... Entonces, pero él sabiendo de que era una arquitectura también, y entonces en ese sentido pues no sé si vamos, te he aclarado un poco de... Bien, ¿más preguntas? Mira. Quería saber si se conserva algún documento sobre la primitiva fuente o sobre lo que hizo Remigio. ¿Hay algún documento que haya podido... De la fuente de... de la fuente de... sí. Yo personalmente no conozco, vamos, yo no... la iconografía de la planta de la fuente la he establecido a través de, vamos, de la iconografía de la historia del arte, ¿no? Del cristianismo, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista religioso, porque también se puede interpretar desde el punto de vista mitológico, antropológico, tiene muchos puntos de vista, ¿no? Ahí, don Luis Paltrey. Pues se llama del Rey porque Alfonso XI en 1341 plantó un cuartel allí. Alfonso XI en 1341, sí, plantó su cuartel para la conquista de Priego. Ya esa conquista fue la conquista definitiva de Priego. La primera fue en 1226 aproximadamente por Fernando III el Santo. Luego lo recobraron también en el reino nazarí. Yo de lo que es de estos temas no conozco mucho, pero que Alfonso XI sí creó su cuartel allí, y claro, se llama Fuente del Rey por él, por Alfonso el XI. También se le ha querido dar un viso de que también que como es el rey Neptuno o el dios Neptuno en este caso, pero no es por eso, es porque efectivamente sí es eso, que es porque el rey plantó ahí su cuartel en el paraje de la Fuente del Rey. Que luego después, posteriormente, se hizo la Fuente de la Salud entre 1586 y 1588, que daría también, daría para bastante, en el sentido de que está realizada por uno de los grandes arquitectos de Europa, Francisco del Castillo. Está atribuida, pero estamos casi totalmente convencidos de que no solamente la Fuente de la Salud Francisco del Castillo, sino que incluso también las carnicerías reales, también las diseñó también Francisco del Castillo. Francisco del Castillo estuvo con Viñola y Amanati en la Villa Giulia y con Miguel Ángel en el Vaticano. Y era de Jaén. Y intervino aquí en Priego también. Yo dejo esa vía para que investigamos sobre este autor que se han investigado. Ha habido concretamente Arsenio Moreno Mendoza ha escrito libros sobre Francisco del Castillo, y bueno, hay que decir pero que aquí en Priego pues podríamos indagar más sobre esta figura de Francisco del Castillo.
el mozo. ¿Hay más preguntas? Bueno, pues yo antes de irme quisiera hacerle una pregunta a Pepe. Bueno, más que una pregunta, un ruego. Es que nos explicase un poquito, sucintamente, el lenguaje simbólico que esconde la Fuente del Rey, sobre lo que él es un verdadero especialista. Bueno, desde el punto de vista religioso, bueno, hay un aspecto simbólico que es que, bueno, juega con la numerología. Por ejemplo, la fuente tiene 139 caños y surtidores. Bueno, remite un poco, ¿no?, a lo que es la numerología. Entonces, por ejemplo, en el cuadrángulo, que el cuadrado representa el mundo terrenal en la iconografía cristiana, bueno, hay que decir que se asientan 6 bancos. Los 6 bancos que serían, pues, podrían ser los 6.000 años del fin del mundo, según la teología de San Agustín, o bien también podrían reflejar otro tipo de aspectos. También está, por ejemplo, bueno, hay 24 surtidores en el estanque trebolado, el trébol, que representaría el mundo celestial. Los 24 caños representarían los 24 ancianos del Apocalipsis, en el mundo cristiano. Y luego, pues, bueno, también la numerología es muy interesante, porque, por ejemplo, en el estanque del cielo habría aproximadamente 33 surtidores con salida de agua, y 33 rinde homenaje a lo que es el león de allí, que, bueno, que representaría el cachorro del león de Judá, que sería Cristo. Entonces sería homenaje a los 33 años de... Es decir, juega con la numerología simbólica. Y claro, pues en ese aspecto, pues, bueno, hay que decir que Remigio, pues, le gustaba mucho todo este tipo de aspectos numerológicos, etcétera. Hay un dato muy curioso, que en la investigación, un dato curiosísimo, y es que resulta que la fuente tiene 139 caños y surtidores, pero es que la fuente costó 139.000 reales. Es decir, si le quitamos los 2 ceros, son 139. Y hay otro aspecto también muy curioso, que es que en la segunda etapa de la fuente de la construcción son 139 días. Entonces multiplica por 3. Todo lo que hace lo multiplica por 3. Y él lo que hace con la planta de la Fuente del Rey es crear una sección áurea, un rectángulo áureo, lo abate por un lado y por otro y crea la fuente entera. Todo es 3. Remitiendo al 3. Además, 139 es 1 por 3, 3, y 3 por 3, 9. 139. Es decir, él juega mucho con las matemáticas. Le gusta porque es un artista muy adaptativo y indaga mucho sobre lo que es el organicismo. Y la sección áurea y el organicismo se dan mucho en lo que es todos los aspectos biológicos de concha, aspectos biológicos de la medida del ser humano. Todo esto, pues, jugaban mucho con todo este tipo de numerología. Porque la fuente es una depuradora de agua rudimentaria, porque recoge de un sitio de los acuíferos que no hay sol ni hay, en definitiva, en el estanque central, pues recoge la oxigenación y la luz suficiente, y luego después se bate en la cascada para desinfectarla lo más interesantemente posible, desde un punto de vista muy rudimentario. ¿Dudas? Ya ven que lo responde todo. ¿Alguna duda? No. De otras cosas, porque creo que me la ha contado muchas veces. Sí, pero... Había un vídeo, pero al final no... Pero no funciona. No hemos podido proyectarla. Bueno, pues antes de irnos, yo creo que hay que agradecer al Ayuntamiento la colaboración en este acto, que nos haya permitido, pues, desarrollar aquí la conferencia, también al museo, ¿no?, al propio Museo Lozano Sidro, y bueno, y por supuesto a todos ustedes que hayan venido, puesto que sin ustedes, pues, estas cosas no tienen mucho sentido, ¿de acuerdo? Así que nada, un aplauso para Pepe.